Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Ágora. Hoy tenemos el placer de contar con Sebastián Guerrero Loriguillo, que recientemente ha escrito una investigación sobre un cantaor, Loriguillo el de Coín o Niño de Coín, una figura desconocida a pesar de el prestigio que contó en su momento, y vamos a indagar sobre esta figura y ya algo relacionado con el flamenco y los valores del flamenco. Sebastián es licenciado en Historia del Arte por la UMA, con estudios empresariales y marketing en ESIC, en Madrid. En todos estos años ha pertenecido a la asociación Procure, entre cuyo objetivo se encuentra la protección, difusión y divulgación del patrimonio cultural de Coín y su entorno, hasta el punto de recalar en la protección del patrimonio humano, haciéndose cargo incluso de los filósofos, puesto que a la realización de la jornada de filosofía le han dedicado algo ya más de una década. Y para ello, desde esta asociación se creó el Grupo de Filosofía de Coín. Por el momento se han editado las actas de 3 jornadas y me consta que en septiembre, el 25 y 26 de septiembre, se hará un homenaje al principal artífice junto con el grupo de Coín, Javier Muguerza, una jornada en memoria suya, ¿no? En la actualidad ejerce de profesor de secundaria en el IE Serranía de Losaina. En diciembre del 2019 finalizó el máster interuniversitario en investigación y análisis del flamenco, primer máster académico de la historia dedicado a esta disciplina, impartido en las universidades de Granada y Cádiz. Bienvenido, Seba. Hola, buenas noches, Seba. Muchas gracias por el recibimiento, por ser tan acogedor. Y bueno, ya se ve que uno va cumpliendo años porque hay algunas cosas en la lista, ¿no? Pero bueno, contento de estar aquí y contento también de presentar mi trabajo. Gracias a ti. El cronista, vamos a empezar, si te parece, sobre la investigación tuya. El cronista de Málaga, Narciso Díaz de Escobar, equiparaba a Juan Breva y Loriguillo el de Coín, que compartieron escenarios como el del Café del Sevillano en 1887. Sin embargo, la suerte de ambos en el reconocimiento público de su arte flamenco como cantadores o cantaores ha sido muy diferente a lo largo del tiempo. Mientras que Juan Breva es una figura del cante flamenco reconocida de manera nacional, a Loriguillo el de Coín, como apunta en las conclusiones, no se le ha reconocido ni en su pueblo nativo. Esta es una de las motivaciones de tu trabajo de investigación, rescatar del olvido la figura de Loriguillo. ¿A qué factores puede atribuirse ese injusto olvido? Bueno, si bien es cierto que durante la última mitad del siglo XIX, tanto Juan Breva como Loriguillo fueron muy famosos, a Loriguillo también lo llamaban artísticamente Niño de Coín. Hay que tener en cuenta que en la historia de Coín aparecen 3 cantadores como Niño de Coín. Del que conocemos que es el primero es este, ¿no? Lo que ocurre es que en su momento debió ser muy popular y muy famoso por las notas de prensa y bueno, todas las notas y noticias de intelectuales que así lo reflejan, pero poco a poco, a medida que se hizo famoso, se fue dando cuenta que en las fiestas privadas de la aristocracia, de la burguesía, pues ganaba mucho dinero sin tener que hacer pues las pesadas giras nacionales y también, claro, a eso hay que unir que muy pronto conoció al canónigo Morales de la Catedral de Málaga. Hay que tener en cuenta que parece ser que desde muy pequeño, como cantaba como niño cantor en la iglesia de San Juan, conoció altas instancias de la iglesia y que los primeros protectores estuvieron dentro de la iglesia. De hecho, bueno, pues encontramos que en Málaga, en 1868, muy joven, está cantando en el coro de la catedral y al mismo tiempo está estudiando en el seminario, pero como externo, no como interno. Entonces es muy relevante porque se ve que desde muy pronto la iglesia se dio cuenta que él tenía un potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando salta a los cafés cantantes, eso ya lo veremos después, la importancia de ese salto de cantar en la iglesia a los cafés cantantes. Cuando salta a los cafés cantantes, se ve que muy pronto cosecha éxitos y conoce a Juan Breva. Se conforma un tándem artístico en el Café del Sevillano o de Bernardo, que se puede decir que fue el café cantante más flamenco de Málaga. En Málaga existían en torno a 20 establecimientos
donde se podía escuchar flamenco, pero el Café del Sevillano fue el que tenía más prestigio. Narciso Díaz de Escobar lo llamaba la catedral del flamenco, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que posiblemente a través del canónigo Morales, que era íntimo amigo y compañero del Colegio de los Escolapios de Archidona, de don Francisco Romero y Robledo, como sabemos, pues un político, quizá el político más relevante de la época de la Restauración española. Siempre el más conocido es Cánovas del Castillo, pero bueno, Cánovas del Castillo se puede decir que era el que dejaba hacer a Romero y Robledo, y que de alguna forma el que ideaba, el que manipulaba las elecciones, el que controlaba el país políticamente era Romero y Robledo, ¿no? Bueno, las razones que estamos esgrimiendo de alguna forma es que en el momento que ya pasa a estar protegido por Romero y Robledo, y de ahí a cantar para la Casa Real, pues él cogería una ubicación cómoda, y de ahí que dejara las giras nacionales, aunque las hizo también con Juan Breva, pero es verdad que Juan Breva aparece más haciendo de alguna forma rutas por todos los municipios, y sobre todo cantando mucho en Madrid. Sabemos que el Loriguillo cantó en Madrid, pero para la Casa Real. No tenemos noticias que cantara en cafés cantantes. Yo creo que ahí es donde están estas razones que estábamos viendo, ¿no? El carácter del Loriguillo y el de Juan Breva, aunque los dos se decían hermanos y compartieron escenario, compartieron muchas vivencias y simpatías, Juan Breva era un hombre muy expansivo, muy derrochador, tanto de arte como de dinero. Vivió muy plenamente lo que era el mundo de la farándula y del artisteo, y Loriguillo era totalmente lo contrario. Él lo que quería era dinero y quería estar cerca de su familia. De hecho, tuvo 9 hijos. Entonces está claro que él tenía unas miras diferentes, y que se constituyó en un artista de culto, similar a Juanito Mojama, que es posterior, pero sí Ramón Soler Díaz, el flamencólogo, apunta en esa dirección a una serie de cantaores de culto que se sienten cómodos en la intimidad de las fiestas privadas. Contando con una peña flamenca como hay en Coín, y quizá con la ayuda de otras instituciones, como pienso la del Ayuntamiento de Coín, ¿no hay medios para difundir y revalorar el legado del Loriguillo? Sí, recientemente, este año pasado, bueno, pues la arquitecta María José García Guzmán realizó un plan de musealización del Centro Histórico de Coín, y en la cartelería que ubicó, pues uno de los carteles era dedicado a Loriguillo, o Niño de Coín, en la que fue la vivienda familiar de la calle Peligro junto a la iglesia de San Juan. Eso ha sido uno de los primeros bueno, pues hitos en lo que es la revalorización de su figura. Hoy, estando aquí, también estamos poniendo en valor la figura, y bueno, de alguna forma las prácticas del máster en investigación y análisis del flamenco las he hecho en la Peña Flamenca de Coín Pepe de la Isla, ¿no? Lo que pasa que bueno, hablábamos un poco del carácter un tanto tímido o más retraído del Loriguillo. No era para nada, no estaba creído de artista, ni quería vivir de esa fama, ¿no? Eso hace que él fuera una persona que pasó en muchos aspectos desapercibido. Se escribió mucho de él, como ahora iremos viendo, pero en Coín probablemente no existían en la época familias que pudieran pagar fiestas a las que él iba. Por ejemplo, a las fiestas de Carratraca, donde iba toda la burguesía y la aristocracia malagueña, o a las fiestas de la Casa Lorin en Málaga, o también a las fiestas del Romeral en Antequera, ¿no? Entonces, claro, en Coín siempre se ha dicho mucho que él no quería cantar, y que no cantaba porque no quería, porque tenía dinero.
eso no es cierto. Él era de origen de una familia media humilde, ¿no? Y bueno, por parte de su madre eran de tradición de arrieros, que de ahí viene la tradición cantora, ¿no? Pero claro, con 9 hijos hay que imaginar que tuvo que trabajar muchísimo para mantener a los hijos y para que le quedara un capital como el que le quedó, ¿no? Por lo tanto, parece ser que bueno, que en Coín no fue muy conocido como él trabajó, entre otras cuestiones, porque él estuvo más de 20 años viviendo en Antequera, cuando el ministro Romero Robledo lo reclama para que estuviera allí cerca de él, ¿no? De alguna forma, Romero Robledo vivía en Madrid. Lo que pasa es que pasaba largas temporadas en el Romeral y tenía mucho interés en controlar el distrito de Antequera, ¿no? A la vez que el canónigo Morales controlaba el distrito de Álora, ¿no? Entonces, eso ahora creo que podremos hablar de la importancia que tiene el flamenco y el arte en ese contexto político tan peculiar de la Restauración. Pero, ¿te he respondido lo que me preguntabas? Sí. ¿Nos puedes hablar más detalladamente de Loriguillo? Sabemos que comenzó como niño cantor en el coro de la iglesia de San Juan, que lo has referido, luego cantó en el coro de la catedral y de ahí pasó a los café cantantes de Málaga. Bueno, parece ser que desde muy pequeño tenía una habilidad innata para cantar y por transmisión oral la familia cuenta que aprendió a cantar de su madre, Rita Márquez. Claro, su madre era hija de un arriero y sospechamos que esa tradición cantora pues procedía de esa familia que andaba en los caminos. Génesis García Gómez nos habla en su obra Cante Minero, Cante Flamenco, Cante Minero, nos habla de la tradición cantora de los arrieros. ¿Por qué? Porque los arrieros pasaban... Perdona, porque tal vez haya público que no sepa lo que es un arriero. Bueno, sí, los arrieros en su momento eran los transportistas. Lo que pasa es que hasta que aparecieron los coches, los medios de transporte ya mecanizados, todas las mercancías en España se trasladaban con recuas de mulos. La primera podían ser 8, 9, 11 unidos, ¿no? Y al primero le llamaban liviano. El liviano es el que iba abriendo paso, ¿no? Y de ahí viene el cante flamenco liviano, las livianas. Entonces, en el flamenco se sabe que la arriería y el flamenco están íntimamente imbricados porque los arrieros cantaban baladas, cantaban canciones ensartándolas unas con otras para distraerse en los trayectos. Y parece ser que los mulos, cuando iban andando por los caminos empedrados, hacían compás con los cencerros y con los cantos, ¿no? Bueno, es muy curioso que Loriguillo fue durante un tiempo arriero. En 1880, cuando tiene unos 30 años, sigue siendo arriero, pero después deja la arriería y se dedica a las vaquerías. Pero las vaquerías también eran negocios vinculados con los cantadores, ¿no? También los mataderos eran lugares de donde salían normalmente cantadores, ¿no? Pero todo esto viene de lo que es la raíz de la familia. Pero lo que ha sido muy interesante en la investigación es descubrir la relación tan estrecha del Loriguillo con la iglesia, pero desde pequeño. Porque bueno, se pensaba que tenía relación con la iglesia porque ya de mayor pues había, por ejemplo, como el canónigo Morales García de Álora, que lo reclamaba, que era amigo de Romero Robledo, pero no, es que ya sabemos que desde pequeño cantaba en el coro de la iglesia y que pasó al seminario a Málaga probablemente con una beca, con una ayuda de algún clérigo que ya estaba apostando por él. De hecho, los seminarios siempre se han caracterizado por buscar
a niños que tuvieran habilidades para el canto. Eso desde el siglo XVI al menos. Entonces, los grandes cantadores, los niños de coro, siempre salían de los pueblos y también de la capital, ¿no? Porque era en torno al 50% de los municipios, de los pueblos, y el otro 50% de la capital, pero en realidad había un interés muy, muy grande por parte del cabildo catedralicio en conseguir a niños que cantaran bien. Entonces, esa es otra parte en la que he profundizado, pero no tanto como me gustaría. Y yo creo que ahí está una de las claves del Loriguillo como cantaor después de flamenco, ¿no? Hay que tener en cuenta que era un artista ecléctico, ¿no? Porque lo mismo cantaba baladas populares que cantaba en la iglesia, que cantaba flamenco. Cuando ya se cree que incluso enseñó, fue uno de los profesores que enseñó al Rasoda González Marín de Cártama a cantar, ¿no? Entonces ahí lo que se ve que era un hombre musicalmente que tenía conocimientos, ¿no? Y que su estilo debía ser exquisito, porque en la prensa de 1877 en Madrid se recoge que es un barítono flamenco. Entonces, que debía tener una voz muy especial. Bueno, de Juan Bereva también se dice que era un tenor flamenco, ¿no? Pero estos cantaores o cantadores debían tener unos conocimientos muy, muy concretos de lo que manejaban, porque en las descripciones, bueno, pues se relata como grandes artistas, amigos de, por ejemplo, en el caso de Juan Breva y Loriguillo, de Julián Gayarre, el tenor de ópera, ¿no? El famosísimo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que cuando se le llama el cantaor Loriguillo, estamos excluyendo las partes de la iglesia y de los cantos populares, entre otras cuestiones, porque yo sospecho que no tiene otra explicación, otra razón, que él dejó los cantos, en un principio los cantos de la catedral, para irse a los cafés cantantes, porque en los cafés cantantes pagaban muy bien. De nuevo Narciso Díaz de Escobar, a la muerte, en un artículo que se titula 100 leguas, pues dice que tanto La Parrala como Juan Breva, El Canario y Loriguillo hicieron una fortuna cantando, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que se está viendo que el flamenco como fenómeno de masas, en aquel momento los cantadores estaban muy bien pagados. Eso también se contradice mucho con la tradición narrativa, bibliográfica, que los cantadores estaban mal pagados y pasaban muchas penas, ¿no? En el caso de muchos de los que conocemos no fue así, ¿no? En tu trabajo de investigación podemos leer párrafos como este que extraigo. Dice: se puede concretar que el flamenco es el arte profesionalizado que pusieron de moda los establecimientos llamados café cantantes desde 1860, en gran parte de Andalucía y otras regiones, siendo Madrid la cúspide de esta explosión. El mundo de la arriería por parte de castellanos y el de la venta de bestias por personas de etnia gitana se reunieron de nuevo en estos para conformar un arte a la postre universal. ¿Puedes reconstruirnos brevemente, con unas cuantas pinceladas, el contexto histórico-social en el que surge el flamenco? Se supone que los cafés cantantes empiezan su andadura a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Pero con anterioridad, los románticos y determinados intelectuales habían recogido fiestas de candil, donde había bailes nacionales, donde había música popular, y parece ser que ya a partir de la mitad del siglo XIX pues surge el flamenco, entre otras cuestiones, porque era una música que se estaba desarrollando a partir de una reacción ante la invasión napoleónica en la primer cuarto del siglo XIX, ¿no? Es decir, el flamenco se puede constituir como una música castiza
o músicas nacionales que recogen la tradición de músicas de época inmemorial. Es decir, toda la música que estamos hablando de los arrieros, de los gitanos que andaban trajinando con las bestias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que es una música que recoge todas las tendencias panhispánicas, ¿no? Ahí está pues el continente americano, el continente africano y España y Europa, ¿no? Claro, de ahí se deriva la gran riqueza cultural que emerge del flamenco y por lo tanto también la universalidad del flamenco, porque es una música que tiene tantos registros y tanto pozo y acervo cultural que enlaza con casi todo, ¿no? Porque es una música que se ha fusionado con casi todas las músicas que existen, ¿no? Y claro, en torno a 1860 se puede decir que empieza el auge de los cafés cantantes. Los cafés cantantes como establecimiento no dejan de ser unos cafés a modo de pequeños teatros donde se hace una serie de espectáculos, de varietés, incluso taurinos, y para el final se deja el flamenco porque es lo que más gusta. Entonces como la entrada al café cantante era a través del consumo, es decir, que había una serie de consumiciones que era lo que hacía que estuvieran las personas en los cafés cantantes y lo que hacía que fuera negocio, pues claro, los empresarios sabían que poniendo a altas horas de la madrugada ya el flamenco, pues el público se iba a mantener toda la tarde y noche, ¿no? Como estaba diciendo, los cafés cantantes a nivel de establecimiento proceden de Francia, de los cafés franceses, ¿no? Pero en los cafés cantantes había pianos y había una serie de espectáculos que se puede decir que enriquecieron al propio flamenco, porque el flamenco, tal y como lo conocemos hoy en día, tiene ya poco que ver con lo que fue, ¿no? En el sentido, no lo digo como añoranza, lo digo porque el flamenco es una música muy dúctil, muy versátil, que es capaz de adaptarse a otras muchas y a otros movimientos y a artistas, ¿no? En aquel momento los artistas eran creadores que intentaban hacer pues malagueña al estilo del Mellizo, ¿no? Las malagueñas de Juan Breva, que en realidad eran bandolás, pero en el caso es una curiosidad, en el caso del Lorillo sabemos que fue un especialista en malagueñas y también en serranas, ¿no? Y que Juan Breva, por ejemplo, no llegó a la malagueña nueva, tal y como la llamaba don Antonio Chacón, que era más joven que los maestros, ¿no? Entonces eran músicos que intentaban de alguna forma crear señas de identidad con sus cantes para que los contrataran por esos estilos. A mí nunca me gusta llamarle palos, porque yo creo que se deben considerar estilos. De hecho, muchos estudiosos del flamenco lo consideran así, como estilos flamencos, ¿no? Entonces ellos intentaban especializarse en determinados estilos y hacerlos propios para que en fiestas privadas, en determinadas actuaciones, lo contrataran para escuchar la peculiaridad de ese cantador. Sí, porque bebían de la tradición, pero ellos añadían algo particular de su propia cosecha, de su propio estilo, ¿no? Que es lo que los hacía ya artistas. Sí, porque los arrieros no eran artistas, de alguna forma eran, pues personas que de alguna forma repetían baladas y repetían la tradición, cantos, como los alfareros que hacen continuamente el mismo botijo, ¿no? Pero sí, claro, ya cuando llegan al café cantante ya se juegan el prestigio como solistas y hay un escenario y ahí es donde se forma el flamenco. El flamenco se forma en los cafés cantantes. Fue de alguna forma la fábrica donde ellos, todos los cantadores, todos los artistas, pues hicieron de alguna forma que esta música que
que llegara a ser lo que hoy en día es, ¿no? Una música universal. En aquel momento hay que tener en cuenta que los cafés cantantes eran lugares muy, muy singulares. Eran lugares, entre comillas, muy criticados y muy desprestigiados por el poder, pero después el mismo poder participaba de lo que eran las actuaciones en los cafés cantantes. Lo interesante, que yo creo que a mí me llama mucho la atención, es que en los cafés cantantes había desde aristócratas, burgueses, trabajadores de las fábricas de Málaga, es decir, mujeres que se disfrazaban de hombres, incluso para ir, al canónigo Morales García, que se sabe que iba disfrazado. ¿Por qué? Porque él estaba de alguna forma creando normativas, porque como canónigo trabajaba en la Diputación, ¿no? Y creaba pues normativas para impedir determinadas prácticas en los cafés cantantes, pero él estaba allí el primero. Entonces es muy, muy gracioso todo esto también, lo que estamos hablando. Bueno, pues Loriguillo era un cantaor que estaba en los cafés cantantes y que cuando terminaba de cantar se iba a su casa. No se quedaba en la juerga, sino que él iba a hacer su trabajo y se iba. Yo en este trabajo eso también lo he querido poner de relieve porque yo creo que hemos abusado de lo que es la juerga, de saltar la juerga en el flamenco, ¿no? Y de un mundo también muy banal, ¿no? Tampoco era esa la realidad. Era un mundo muy complejo y así lo estamos viendo. En el caso del Loriguillo, muy gracioso que la familia cuenta que iba a cantar a caballo y que como era tan religioso, por el camino iba con el rosario en la mano rezando. A mí me llama mucho la atención eso porque la música tiene mucho que ver con las matemáticas, ¿no? Y el rosario continuamente se está contando, ¿no? Las letanías, etcétera. Y se ve que era una persona muy activa mentalmente y que necesitaba continuamente estar haciendo... Como un ritual. Como un ritual, sí. Tengo para mí que el quejido del cantaor, acompañado del llanto de la guitarra, pueden desgarrar el hondo cielo de cualquier persona, alcanzando eso que Antonio Machado llamó los universales del sentimiento. En 2007 la UNESCO declaró el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué otros valores posee el flamenco para que personas de diferentes culturas se sientan emocionadas y cautivadas por él? Bueno, el flamenco, la música es emoción, ¿no? Y el flamenco, si algo tiene, es emoción, ¿no? Pero emoción a unos niveles muy desarrollados, ¿no? Hay una práctica en cuanto a la emoción que en cuanto escuchas cualquier pieza flamenca te sobrecoge. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya Picasso se dio cuenta que el flamenco y el jazz fusionaban. Por lo que tenían de negro, por lo que tenían de marginal, ¿no? A día de hoy sabemos que... Tú antes has dicho que él tiene una gran capacidad de adaptación, de mestizaje, de fusionar. Eso también era algo que le interesaba mucho a Picasso y que se percibe muy bien a lo largo de toda su obra, que es un diálogo con las diferentes, ¿no? Con el arte ibérico, con el arte africano, con el arte francés, con... Sí, bueno, aquí ya sale nuestra vertiente historiadores del arte, ¿no? Tu afición sobre todo y por mi parte pues de formación profesional. Obviamente Picasso es un símbolo de la cultura malagueña porque Málaga era una ciudad portuaria donde llegaban influencias de todo tipo, ¿no? Y en el siglo XIX aún más, porque hay también influencias europeas, alemanas, británicas, etcétera, ¿no? Entonces Málaga tiene una importancia en la conformación del flamenco que a día de hoy todavía no se ha reconocido, porque todavía en Andalucía es muy difícil reconocer que Málaga culturalmente tiene la importancia que tiene. El Valle del Guadalquivir era la calle mayor de América, como se le dice, y bueno, a día de hoy todavía no se ha reconocido que figuras como don Antonio Chacón
pues pasó más de 20 años en Málaga, y que sus grandes maestros, porque en el trabajo lo he podido demostrar, sus grandes maestros, entre otros, son Juan Breva y Loriguillo. Don Antonio Chacón tiene dos medias granadinas y fandangos, que son de los que más grabó, más veces grabó, y a día de hoy sabemos que son de Loriguillo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué todos estos artistas tan famosos estaban en Málaga? Porque en Málaga había dinero. Y Fernando el de Triana, como artista flamenco, escribió que Málaga en aquella época era un río de oro. Los que procedemos del mundo de la historia del arte, sabemos que el arte se desarrolla donde hay capital y donde se puede financiar a los artistas, ¿no? Claro, esto no quiere decir que se le quite importancia a Linares con las minas, a La Unión, a Sevilla, a Jerez y a Granada y a otras partes de Andalucía. Pero creo que en un futuro podremos ver cómo se reconoce la importancia capital que tuvieron los artistas flamencos de Málaga, y muchos artistas flamencos que no eran de Málaga, pero recalaron en Málaga, como por ejemplo El Planeta, ¿no? Bueno, el primer artista flamenco de la historia, y hace muy poco Manuel Borges pues certificó que vivía en Málaga y que tenía un negocio en Málaga y que como figura se hizo en Málaga. Por último, creo que no habría mejor forma de despedir esta entrevista sobre Loriguillo el de Coín que homenajeándolo como más hondamente él se expresaba, cantando. ¿Puedes cantarnos a modo de despedida una copla? Bueno, lo intento humildemente, porque hablando de esta figura, pues un poco un atrevimiento por mi parte cantar algo, pero bueno, puedo intentar algo. Bueno, voy a cantar un fandango que a mí me gusta mucho y que bueno, siempre es una despedida muy, muy bonita, ¿no? Y muchas gracias. Te lo voy a dedicar. Y aunque me voy, no me voy. Y aunque me voy, no me voy. Y aunque me voy, no me ausento. Y aunque me voy de presencia, me quedo de pensamiento. Y aunque me voy, no me voy. Muchas gracias por recibirme y por dedicarme este tiempo y el interés por mi trabajo. Gracias a ti por tu investigación y por tu trabajo. Muchas gracias por tu presencia, y a los espectadores también por su tiempo. Muchas gracias por todo y cuídense.